Vamos a Recordemos que este es nuestro último tema del mes de diciembre, ¿cierto? Transhumanismo. Con esto cerramos los elementos básicos que creímos pertinentes cuando diseñamos este temario a principios de año para poder comprender un poco de qué va la llamada batalla cultural, cuáles son los ejes por los que se está abordando esta batalla, por qué es una batalla, digamos, cuáles son las cosas que están en riesgo y cuáles son los elementos de los cuales nosotros debemos de percatarnos para poder crear, pues ya sea defensa de aquello que vale la pena defender por la propia naturaleza de lo que hemos ido explicando en cada uno de los temas. Y bien, tiene muchísimo que ver pues con el tema anterior, de alguna manera va muy ligado. Todos tienen una secuencia y estos en especial van súper ligados. ¿De acuerdo? Tenemos, aquí les trataba de poner a manera de síntesis que el transhumanismo apunta a una publicidad en la que se ofrece salud a manera de comercializar con ella y también una forma de superar las incomodidades, entre comillas, de la propia naturaleza. Vamos a ver cuáles son los problemas filosóficos, los problemas de razonamiento que podemos encontrar tras estas propuestas. ¿Vale? Poco a poco. Bien, nos ponemos en la presencia del Señor, le pedimos a Él que permanezca con nosotros, que esto sea para su mayor gloria. Les voy a pedir que me ayuden a darle vida a esta oración. Nos santiguamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sagrado corazón de Jesús, purifícame, Espíritu Santo, vive en mí, Santísima Trinidad, llega a mí. Señor, Dios Todopoderoso. Dios Padre Todopoderoso, guía nuestra mente, háblale a nuestro corazón y mueve nuestra voluntad, que así sea. Nos cubrimos bajo el manto de María Inmaculada, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, pues iniciamos con esta imagen referencia incluso a la imagen de portada, porque precisamente representa uno de los temas pues más bellos en teología. La teología es maravillosa, pero también pues es esencial, ¿no? Pensar desde la creación, ¿cierto? Esta, esta imagen, esta pintura es un fresco que está en la Capilla Sixtina, en la Ciudad del Vaticano, pintada por Miguel Ángel Buonarroti en el Renacimiento. Está en el techo, en el centro de una serie de pinturas, de frescos. Y pues aquí vemos representado a Dios Padre extendiendo su mano, extendiendo su dedo para darle vida al primer hombre, Adán. Y vemos a Adán muy en su zona de confort. Si analizamos un poquito lo que es la imagen, Adán tiene la mano casi como no queriendo sostenerla, incluso la tiene recargada sobre su rodilla. Lo único que le haría falta para que él pudiera tocar el dedo de Dios es hacer esto, levantar la mano. O sea, literalmente no está haciendo realmente ningún esfuerzo por sostenerla ni por levantar la mano, ¿cierto? Se ven en los músculos. Entonces, esta imagen, la interpretación es pues que Dios es quien se esfuerza, quien toma la iniciativa. También viene en la palabra del Señor, ¿cierto? Quien toma la iniciativa para acercarse a nosotros, para amarnos, para iniciar esa relación, para darnos esa salvación, para darnos el ser, la existencia, ¿cierto? Bien,
Entonces, partiendo un poco de esta maravillosa obra de arte, podemos hablar un poco sobre un tema que habíamos abordado la ocasión anterior respecto a que somos imagen y semejanza del Señor, un ser Dios todopoderoso, ¿cierto? Ok. Tenemos a Aristóteles, 300 años más o menos antes de Cristo, el filósofo más importante de Occidente, em, quien explorando la idea, el pensamiento, la pregunta por cómo es posible la creación, cómo es posible un orden de todo cuanto existe perfecto para que exista, necesariamente el ser viene dado de un mayor ser, y lo veíamos en el tema del evolucionismo. Un avión no se puede convertir con el paso del tiempo en un cohete. En un cohete no puede hacer eso. ¿Por qué? Porque tiene otros elementos, porque tiene una superioridad en cuestión de partes, de diseño, de potencia, de muchísimas áreas, el cohete, ¿cierto? Entonces no hay forma que de un avión salga un cohete. Es un ejemplo quizá dicho de forma muy, pues tratado de hacerlo de forma simple para hablar de un tema que, que pareciera de repente ya que todo se ha dicho al respecto sobre la teoría de la evolución. Veamos que es una teoría, pero veamos las implicaciones, ¿cierto? Que eso implica no habernos hecho imagen y semejanza del creador, sino a imagen y semejanza pues de otra criatura. Y en todo caso no seríamos seres creados. Eso estaría en discusión bajo esa teoría, pero veíamos también que no tiene las bases científicas, no tiene esa firmeza para llamarlo como una verdad, una certeza sobre el mundo. Bien, entonces aquí vamos a ver un aspecto todavía más concreto. Vemos que el creador, solo una inteligencia, y valga la redundancia, creadora, solo detrás de la creación solo puede haber un ser inteligente. Ajá, no puede haber azar, no puede haber un accidente detrás de una creación perfecta, con un grado de belleza, con un grado de perfección, necesariamente tiene que haber una inteligencia superior. Bien, a eso se le conoce también como el argumento del diseño inteligente. Pero, bien, aquí a lo que vamos a apuntar para poder iniciar con el tema es justo que Dios nos crea y nos llama a existir por amor, por compartir ese deseo de seres, de que existan seres capaces de amar. Hay tanto amor que quiere seguir amando y también ser amado, por supuesto, ser elegido. Ajá, por eso tenemos la libertad, la voluntad para tomar la decisión de decirle sí. Bien, entonces, lo que vamos a ir viendo es que solo puede haber un Dios. Ajá, porque si hay muchos dioses, entonces estaríamos hablando de que hay muchos seres todopoderosos, pero entonces allí habría una contradicción de términos, una contradicción ontológica. De ahí el hablar de Aristóteles. Cuando nosotros hablamos de un ser que es imperfecto, no estamos hablando de Dios. Eso viene en los libros de metafísica de Aristóteles. Después Santo Tomás de Aquino lo perfecciona en la Suma Teológica y en los comentarios a la metafísica de Aristóteles. Y pues de ahí una larga lista de filósofos tomistas, ¿ya? Y pues aristotélicos, desde luego. De acuerdo. Entonces, allí está pues el argumento de esta información, ¿sale? Bien, que a nosotros nos sirve para ir hilando el tema. Porque
tenemos que hay un discurso evolucionista, ¿cierto? En donde se nos dice lo que ya mencionaba al principio, somos producto del azar y más bien la naturaleza fue decidiendo por sí misma. Entonces, en teoría se le está dando a la naturaleza un papel muchísimo más superior del que realmente tiene, porque no es creadora. La naturaleza, en efecto, es una criatura, también es creación. La naturaleza no tiene esa inteligencia para crear. Desde luego que tiene cierto grado de perfección, pero eso no la convierte en la inteligencia creadora perfecta. Bien, no la convierte en Dios, ajá, en el Todopoderoso. Aristóteles le nombró el primer motor, porque decía necesariamente es para crear un movimiento, tiene que haber previamente algo que impulse, algo que mueva. Entonces, ese algo nadie, no tiene que ser movido por nadie, ni por nada. O sea, tiene que tener esa autonomía y esa autosuficiencia para ser el que dé el primer impulso. Ajá, entonces, en la filosofía de Aristóteles, que tiene claramente todo un sustento filosófico en un sistema, que encaja perfectamente, es razonable, pues pasa, digamos, las pruebas de la argumentación, cosa que teorías anticientíficas no. Eh, bien, se llama primer motor, ¿sale? En la teoría aristotélica se llama primer motor. Bien, entonces tenemos que una teoría como lo es el evolucionismo, contradice precisamente eso que podemos observar en el mundo, que solo para que yo dé algo, primero tengo que tenerlo. Yo no puedo dar algo que no tengo. Nadie ni nada puede. Un simio que no tiene inteligencia no puede dar inteligencia. Así de sencillo. Ajá, lo veíamos en la sesión anterior. Ahora bien, esto ha, ha ido creciendo y ha sido difundido como una teoría dominante durante siglos, ajá, desde su aparición, desde su creación. Pero vemos que no se queda allí como una teoría, vemos que es algo completamente ya aceptado, que es algo que se propone como fundamento para dar un siguiente paso entre comillas, viendo los temas sobre marxismo, sobre feminismo. Vemos que hay una palabra clave en su ideología y es progresismo. Básicamente lo que mencionan es lo que sigue, lo nuevo, lo innovador, necesariamente es mejor que lo anterior, necesariamente es mejor que la tradición. Cosa que no es necesariamente así. Y concretamente respecto a las verdades, pues de ninguna forma lo son, porque las verdades por definición permanecen. Si no permanecen, es que nunca fueron una verdad. Pero la verdad existe, es real porque es la realidad misma. La verdad la definía Santo Tomás como la adecuación del intelecto, de los conceptos que yo tengo en mi mente, a lo que hay en la realidad, que coincida, ajá, que yo comprenda lo que está pasando en la realidad y no algo a lo mejor en mi imaginación que no existe, porque eso se acerca más a la definición de locura. Bien, entonces, tenemos que este discurso evolucionista ofrece y da el siguiente paso que pretenden, según este progresismo, es el transhumanismo. Ajá, ¿qué quiere decir? Una transición de lo humano. Ok, el primer punto que hay que cuestionar en la definición es ¿qué es lo humano? Porque si tú me estás diciendo que hay que trascenderlo, quiere decir que en teoría ya lo tienes definido, comprendido y definitivamente has mostrado que lo mejor es trascenderlo. Pero no es así. O sea, tenemos discusiones desde que se creó la escritura, la filosofía, sobre lo que es la naturaleza humana. No es algo que se haya acabado de definir o que se haya acabado de comprender. He ahí la importancia. No se ha terminado de comprender.
Todavía podemos preguntarnos, ¿quién es un ser humano? ¿Qué es un ser humano? ¿Qué implica la naturaleza humana? ¿Cuál es esa naturaleza humana? Si nos vamos al diccionario vamos a encontrar 4 o 5 palabras que no nos van a terminar de describir lo que implica un ser humano. ¿Qué pasa cuando ya se cierra la posibilidad a comprender? Simplemente eso, exactamente eso, que ya no hay posibilidad a entender lo que verdaderamente implica. Ujú. Eh, lo que realmente es. Se asume, vaya, de una forma sumamente pues soberbia, arrogante, el que ya se ha comprendido todo, el que ya se ha capturado toda la verdad y toda la realidad que se podía capturar. Entonces eso incluso es anticientífico. El científico siempre tiene esa conciencia de los límites de su razonamiento y de su ciencia. Entonces nuevamente vemos allí un rasgo anticientífico que tiene sobre todo que ver con intereses políticos, económicos e incluso culturales. Vamos a ir viendo de qué se trata este discurso del transhumanismo. Nos ofrece como mejoras, cambios en el ser humano implementando tecnología, ¿bien? Pero principalmente ofrece 3 puntos en los que en teoría habría que mejorar, como lo es la capacidad de cognición, pero ellos le están reduciendo esa capacidad cognitiva al procesar información, simplemente. Claramente nuestra capacidad cognitiva va más allá. Tenemos en la filosofía una ciencia que se llama nociología, que se pregunta precisamente, trata de explicar cómo es que el ser humano conoce, cómo es que podemos tener esa capacidad y cómo funciona, de tal manera que podríamos eh, potenciar, perfeccionar esas capacidades, ¿sale? Ese es el objetivo de la nociología. Entonces, el procesar información es una parte súper pequeñita de lo que significa la inteligencia, de lo que significa la capacidad de conocer. Bien, entonces en ese sentido, por ejemplo, ya por el lenguaje han ido tratando de ganar terreno, asumiendo que el procesamiento de información es inteligencia, de ahí que le llaman inteligencia artificial. Desde ahí ya tenemos igualmente un problema, porque si yo asumo que en efecto un teléfono es un aparato inteligente, me estoy equivocando y les estoy comprando ya el discurso. Ajá, porque el teléfono procesa información, pero yo le digo qué hacer. Yo le digo qué información, yo le doy los datos, yo le doy las directrices. Por sí solo no tiene esa capacidad, porque solo procesa, solo está capacitado pues para seguir órdenes, comandos. Ujú. El ser humano va muchísimo más allá y es muchísimo más complejo porque ni siquiera es solamente sigue comandos o sigue instrucciones, es ten voluntad. Ajá, y aparte tenemos una sensibilidad. Es decir, es más complejo y va muchísimo más allá nuestras capacidades. Pero en fin, aquí qué es lo que pretenden, por ejemplo, que una persona se permita hacer una cirugía en el cráneo para introducirse elementos tecnológicos y que le permita ampliar sus capacidades cognitivas, algunas capacidades cognitivas. Ese es un punto que propone el transhumanismo. También propone aumentar la capacidad para experimentar mayor confort, es decir, que podamos vibrar ciertas incomodidades. ¿Qué sería una incomodidad? De repente lidiar, por ejemplo, con el dolor que me producen ciertas situaciones que son parte de mi naturaleza humana. Es decir, si yo no sintiera dolor, no sabría en qué momento está corriendo peligro mi cuerpo, por ejemplo, o está pasando algo que tengo que detener porque me está lastimando. El dolor tiene una función, el sufrimiento tiene una función, el sufrimiento es interno, el dolor es físico. Entonces, algo así es como ellos lo venden, así es como ellos lo presentan. Hay que suprimir lo que nos hace vulnerables como seres humanos, que sería
algo así como la sensibilidad al dolor, por ejemplo. Bien, esto insisto, así lo presentan y es en sus modos más superficiales. Hay discusiones que podríamos revisar a profundidad, ¿sale? Eh, y bueno, aumentar el promedio de la vida lo más posible. Bien, esto es que el ser humano pueda vivir pues más años de lo que en la actualidad puede. Claramente, si yo con tecnología puedo frenar algunas enfermedades, eso va a aumentar el promedio de vida de la persona que antes tenía 50 años. Si paro esa enfermedad, podría aumentar a 75. Pero ¿qué pasa si además rebaso esa, ese promedio de vida y quiero que sean 120 años, 150? Bien, algo así es lo que plantea. Esas son las posibilidades que ofrece. Así no lo venden. Bien, aquí tenemos una imagen donde ya empezamos a apuntar un poco al problema. Veíamos en la referencia del principio, Adán, pues es la mano que está así, sin el menor esfuerzo, está recargado en la rodilla, y es Dios Padre quien está estirándose por completo, estirando hasta la punta del dedito para tocar al ser humano, para tener una conexión con el ser humano, quien lo da todo. Ajá. Ahora, pero vemos que Dios Padre es creador y Adán es criatura. Y aquí, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo que en el lugar de la criatura ahora hay una mano que parecería una especie de cyborg, ¿cierto? Porque es un brazo, pero con una parte que se empieza a convertir como si fuera una máquina, como un robot, con cables, con estructuras metálicas, como no es el ser humano, sino más bien una máquina, conocido como cyborg. Bien. Y entonces, ¿quién estaría posicionándose del otro lado? No es Dios en quien están pensando. Quien se está pensando como Dios, como creador, es precisamente el ser humano. Bien, sin comprender todavía siquiera lo que pretende hacer, los alcances, los problemas, los riesgos, pretende posicionarse ya como el creador de algo que sea a su imagen y semejanza, pero de acuerdo a su criterio mejorado. Ajá, hay teorías que parecerían de ciencia ficción, pero son bastante reales, sobre una tal consistencia de la tecnología, tal fuerza de la tecnología, incluso con esta forma humana, que podría rebasar las fuerzas del ser humano y terminaría por destruirlo. No es algo, insisto, de ciencia ficción, es algo que ya está pasando, es algo muy probable. Por ejemplo, para que un país, a ver, para que Facebook, por ejemplo, en sus servidores, toda la información la están guardando todo el tiempo, todo, de millones de personas que están ahí en todo momento, su información se guarda. Ahora, son servidores grandísimos. La cuestión aquí es que esos servidores absorben muchísima energía eléctrica, como para compararse con los países más pobres, es decir, con el uso, con el gasto de energía que utilizan esos servidores, se podría dar esa misma energía a un país muy pobre. Entonces ahí ya se está viendo como la tecnología, los intereses de unos cuantos, porque no es como que Facebook beneficia a todo el mundo en el sentido de que la humanidad esté realmente avanzando. En, en el sentido más estricto, claro que como medios de comunicación en sí mismos pues son herramientas, pero las intenciones cuentan, los propósitos cuentan y el propósito con el que fue creado Facebook y con el que se está utilizando no es por el progreso y el bienestar de la humanidad o el desarrollo de la persona, no es para la persona, es con fines comerciales, con fines políticos. Así, rápidamente, porque sí es importante mencionarlo. Si tú tienes Facebook, tú no pagaste un peso a Facebook porque te crearon una cuenta. Tú más bien aceptaste un montón de términos y condiciones. ¿Qué quiere decir eso? Que el producto eres tú.
aunque suene feo, eres tú porque tú eres quien está alimentando esos servidores de tus datos. Todo el tiempo les estás diciendo que te gusta, que te enoja, que te importa, que te hace sentir la información que ellos te van presentando de tal manera que puedan tener todos los datos para después crear estrategias de marketing, bombardearte con cosas que te podrían parecer atractivas para tenerte más tiempo en redes sociales. Eh, Vaya, con esos datos se pueden hacer muchísimas cosas, muchísimos cálculos. Bien, ahora no es solo una persona, son millones de personas que todo el tiempo están haciendo eso. Entonces, eh, aquí el punto es justo que no es un bien para todos, es un bien para unos cuantos. ¿Para quiénes? Para los dueños, para los que están ganando directamente algo. Ajá. Entonces, tenemos que ya hay allí, ya empieza a haber una competencia entre lo que es las necesidades básicas humanas, como lo sería tener electricidad, y lo que es alimentar la demanda de energía que un servidor requiere para seguir procesando millones de datos. Ajá, ahí ya hay un problema. Y es bien chistoso, ¿no? O casi podríamos decir que es gracioso porque la misma gente que suele abogar por cambio climático. A ver, el cambio climático siempre ha existido. Si tú le llamas cambio climático a algo, es como decir el, el movimiento de algo que se mueve. El clima siempre ha cambiado. Claramente que hay causas y consecuencias de ciertas actividades humanas, pero eso no implica que el ser humano sea el problema. Punto número uno. Punto número dos, que ellos, tal como nos lo presentan, tengan razón. Y también hay estudios al respecto. Pero bueno, la misma gente que nos ve como una plaga es la misma gente que promueve este tipo de alternativas porque ya hay como una especie de rechazo a lo que es la humanidad misma. Ajá, lo veíamos en el tema del ecologismo, eh, que pugna por un desarrollo tecnológico muy superior incluso a la humanidad misma. Ajá, que ve la humanidad como un problema. Si por definición ve la humanidad como un problema, aunque no comprenda lo que eso significa, aunque no comprenda lo que significa naturaleza humana, claro que va a tratar de modificarla, claro que va a tratar de acabar con ella, porque ni siquiera lo comprende y no se ha detenido a pensar lo que eso implica. Bien, entonces hay ahí una contradicción. Preocuparse en teoría por el planeta, rechazar lo humano y aprobar esto, siendo que allí ya habría un tremendo daño, por ejemplo, al planeta. Ajá. Bien, bueno, allí hay una contradicción. Ahora vemos en la imagen de abajo que justo a eso apunta y va de la mano totalmente. El evolucionismo, cuando se nos presenta como un simio, poco a poco un ser humano que tiene tres rasgos de simio y empieza a caminar erguido y entonces todo un ser humano. Pero, ¿qué pasa? Que la gente que empieza a tratar de argumentar estas ideologías nos dice, hey, prácticamente tú ya eres un cyborg porque no vives sin tu teléfono. Ajá, entonces empiezan con esto de la ventana de Overton a proponer que no sería tan difícil de pensar y de concebir un mundo donde la gente se introduzca tecnología en el cuerpo para obtener determinados beneficios. Ujú, y entonces así funciona la ventana de Overton. Ujú, de lo impensable a lo aceptable, a lo que no es tan malo, a lo que es incluso sensato y a lo que tendría que ser políticamente correcto. Ajá. Bien, después aquí vemos, ¿no? Por ejemplo, a la persona ya con un teléfono que está emitiendo pues señal de internet. Vemos ya en el siguiente paso, ¿cuál es? Una persona con un brazo metálico, eso es lo que representa la parte, lo blanco, un brazo artificial, un brazo que es tecnología, que está conectado pues a su sistema nervioso. Ajá, ya vemos que partes completamente del cuerpo son reemplazadas por tecnología. Pero ¿qué tenemos en la última? En teoría, ¿cuál es la aspiración para ellos? Pues, por ejemplo, que el ser humano tenga la capacidad que tendría una computadora.
que el ser humano tenga la capacidad de hacer lo que hace el teléfono, que con un parpadeo tú mandes un mensaje, cosas que de repente a algunas personas les parecerían muy atractivas porque quizá así es como se vende, pero no se logra visualizar el trasfondo que hay. Bien, ok, vamos con algunas dificultades. Vamos a señalar algunos puntos. Bien, ya veíamos que el progresismo nos vende progreso como todo aquello, lo que venga, lo que se nos ocurra, lo innovador. Bien, y esa imagen y semejanza que quieren hacer, ese progreso, esa imagen y semejanza del creador. ¿Quién sería el creador? Pues los programadores, los ingenieros, incluso médicos, porque participan médicos. Bien, hablando de médicos, aquí tenemos, así rápido les comparto sobre estas imágenes. Este hombre que está en la esquina inferior es de origen irlandés, si no me equivoco, tiene también otra nacionalidad, irlandés-inglés, y fue el primer ser humano reconocido. Él así se peleó para que así lo reconociera, para que en un papel dijera que es el primer cyborg. La primera persona que ha combinado su cuerpo con una tecnología. Bien, tenemos aquí una antenita. Esa antenita está incrustada en su cráneo, directamente a su sistema nervioso. Ya es parte de él, es decir, si tú jalas la antena, pues le jalas así la cabeza porque él se le incrustó. Esa antena le sirve para percibir, por ejemplo, con rayos infrarrojos, para captar señales de satélites, para percibir cosas que los sentidos humanos no podrían percibir. Este hombre le dieron un título de artista, un título universitario de artista. Claramente eso no lo convierte en un ser que pueda crear belleza y plasmarla representando la realidad. Ese es otro tema, ¿no? Pero bueno, para poner el contexto. Entonces, eh, ok, aquí hay un punto. Los médicos que realizaron esa operación, esa incrustación de esa antena, fueron anónimos. ¿Por qué? Porque claramente es un delito, porque tiene un montón de problemas de índole bioética. Ajá, qué tan ético es experimentar, porque realmente no se sabe lo que va a pasar con una persona cuando tú ingresas a su organismo tecnología, ¿sí? Si con un medicamento muchas veces no se sabe lo que va a pasar, cuando es un medicamento que va al sistema nervioso, no se sabe lo que va a pasar a ciencia cierta, eh, cuanto más cuando tú introduces aparatos al cuerpo de un ser humano. Ajá. Es algo que no está probado porque no se ha discutido con el suficiente rigor científico y ético. Ajá, esa es la cuestión. Bueno, entonces como es de esos muchachos que se autopercibe y lo que él quiere y lo que le importa y lo hace, pues lo hizo, ganó en el Parlamento inglés para que pudieran pasarlo en los aeropuertos con su antenita y lo aceptaran. ¿Por qué? Porque pues en un aeropuerto tienes que registrar todo, ¿cierto? Entonces este muchacho pues no podía quitarse su antena, es que hizo todo un, un, una cuestión legal. Pero además pertenece a una asociación que pugna por algo así como lo que ellos llaman los derechos de los cyborgs. Ajá, cosa que es otro tema también, porque por ejemplo, tenemos que en países de Medio Oriente en la actualidad hay mujeres que no tienen la ciudadanía. O sea, tenemos a los hombres, tenemos a las mujeres, tenemos a mujeres, donde desde luego ninguna feminista de pañuelo verde o morado o lo que sea se va a parar por allá a defender los derechos de las mujeres de Arabia Saudita, por ejemplo, de Medio Oriente, solo en países donde ya no hay la misoginia que, que sí hay en otros lados. Bien, eh, en esos países la mujer no tiene ciudadanía reconocida, pero tenemos que hay una robot
antropomorfa, es decir, parece, tiene la forma humana a la que ya le dieron ciudadanía. Porque hay gente que está peleando por los llamados derechos de los robots, de los cyborg, de toda esta nueva generación que pretenden crear de forma masiva, ajá, de forma global. Entonces tenemos aquí la imagen de esa entidad. Si no me equivoco, se llama Sofía y ha estado en programas televisivos. La tratan de hacer ver como un ente muy simpático que puede superar sin problema a un ser humano. Porque claro, un ser humano eh, pues es alguien que no siempre va a estar feliz, que no va a hacer lo que tú quieres, que no programas una máquina así, en teoría. Bien, y ahí viene la otra cuestión. Eh, Preguntas importantes que es necesario hacernos. ¿Quién determina qué es mejorar? Ajá, porque en teoría, si yo estoy hablando de mi salud, de una enfermedad, mejorar claramente es llegar a ese punto de salud. Pero si tú me estás hablando de que hay que ya en un grado eugenésico, que es a lo que finalmente apunta el transhumanismo, después el poshumanismo, a la eugenesia, que es la manipulación genética para la mejora del ser humano, nuevamente viene de esta teoría evolucionista en donde se cree que hay que darles a las personas ciertos rasgos, ciertas características para hacerlos más aptos, para que sobrevivan. Ajá. Bien. Entonces, ¿quién determina qué es mejorar? Lo determina la razón, la ciencia. Entonces, pues nos quedamos en esa búsqueda de salud y punto. Y entonces que todos puedan acceder a la salud. Pero no es eso lo que ellos pretenden. Este muchacho determinó lo que era mejorar según su criterio. Y criterios hay muchísimos, pero de allí a qué tanto se apegan a una realidad y qué tanto están buscando verdaderamente el bien, es algo muy distinto. Este muchacho en esa lógica liberalista dijo, yo quiero esto y a mí me dan esto y lo respetan. Y me lo tienen que además reconocer como algo bueno, como un progreso. Ajá. O sea, nuevamente, eso nos dicen las ideologías. Las ideologías nos dan una cosmovisión del mundo que está apartada de la realidad y que no le importa siquiera la, las consecuencias en cuanto a que hace a un lado la ciencia. En teoría cualquiera podría decir, bueno, es que quien, quien defiende el transhumanismo, quien defiende este nuevo concepto de hay que mezclar tecnología con seres humanos y llamarles cyborg y hacerlos parte de nuestra sociedad y parte de todo lo que nosotros somos, en teoría pudieran parecer personas que buscan un avance tecnológico, pero vemos que hacen a un lado la ciencia, insisto, porque no les importan los parámetros reales. La ética es básica en la ciencia. La ciencia, ¿qué propósito tiene si no es el mejorar la vida del ser humano? Ajá, no existe ciencia por ciencia, solo un ser humano hace ciencia. ¿Y qué caso tendría si no va a haber humanidad? O sea, es completamente ilógico. Bien, entonces hay que preguntarnos, ¿quién determina qué es mejorar? Porque quien lo está determinando en la actualidad son personas que tienen los recursos económicos y políticos para determinarlo. No la ciencia, no la verdad, no el progreso de la humanidad como tal, sino la ideología, el interés económico y político, e incluso comercial, porque es algo con lo que se comercializa. Bien, ahora, ¿con qué propósito se hacen estas cosas? Bien, nuevamente, si yo estoy pensando en una prótesis para un soldado que perdió una pierna, maravilloso, estoy pensando en mejorar la vida de alguien que tenía todas sus capacidades y perdió esa capacidad. Y entonces quiero volver, ajá, a darle esa capacidad. Sin embargo, cuando más bien estoy pensando en simplemente quiero aumentar mis capacidades y quiero hacer muchísimo más em, con lo que yo puedo hacer porque puedo pagar por eso,
Entonces allí estamos hablando más bien de otro tema que tiene que ver justamente con lo que les mencionaba, una ideología que no le importa lo científico, que no le importa la ética, que no le importa que es parte de un mundo, de una sociedad que va a impactar, que las acciones, no vives en una isla lejos de la humanidad, que tus acciones impactan en otros y cuanto más el hecho de apuntar a la cultura y cuanto más el hecho de apuntar directamente a lo que es o no un ser humano. Bien, otra pregunta, ¿quién puede ser objeto de esas mejoras? O sea, vivimos en un país donde no todas las personas que tienen cáncer pueden acceder a servicios dignos, ya ni siquiera de calidad, dignos de salud. Ajá, cualquiera que haya ido a los servicios públicos de salud sabe de lo que hablo. Cualquiera que le interese un poquito sabe de lo que hablo. Ahora, si eso que es un derecho para todo ciudadano no podemos tener acceso a, entonces, ¿quién podría tener acceso a esas mejoras de salud, suponiendo que solo quisieran salud? Pero si quisieran, como lo han manifestado, mejorar hasta el tope, hasta donde se pueda, hasta donde se permita, ¿quién podría acceder a eso? Estaríamos hablando de que habría entonces ya solo dos tipos de personas, los que pueden pagar mejoras con tecnología y los que no. Y entonces allí, si el criterio es nada más el dinero, vas a tener quizá gente con mucho dinero muy fuerte porque se hizo mejoras en el cuerpo, que aparte puede prolongar su vida, que no tiene la misma sensibilidad, no tiene la misma capacidad de desarrollo humano porque se ha mutilado a sí mismo, eh, con un montón de personas pues normales, humanas, ajá, con todo lo que eso implica. Entonces estaríamos hablando eh, de, de, de ese de ese problema, ¿sale? Y ya en unos máximo 10 minutos terminamos. Bien, eh, ese es otro tema, ¿sale? Otro tema. ¿Quién puede ser objeto de esas mejoras? ¿Quién podría acceder a eso? Ahora, la tecnología en sí misma, por definición, es una herramienta. La cuestión es cómo vas a usar esa herramienta. Ya lo hemos mencionado en otros ejemplos. Un cuchillo me puede servir para atacar a alguien, para asaltar a alguien o para cortar el pan que voy a repartir en la mesa con mi familia. Es lo mismo, es un cuchillo. ¿Quién lo usa? ¿Cómo lo usa? ¿Para qué lo usa? Es lo que determina si es bueno o no. Ajá, entonces, ¿quién hace esta tecnología? ¿Qué intenciones tiene? Ahora, ¿quién programa? Es una persona ética que tiene, vaya, una visión del mundo donde busca que haya más virtud, que haya más justicia, o es un ser humano que simplemente tiene la capacidad de programar y le pagaron. Y no se revisa lo que hay detrás de toda esa intención. Ajá, bien. Por último, pues tenemos que trans significa transición, ¿cierto? Un traslado. Entonces, ¿hacia dónde apunta el transhumanismo? Apunta a que el ser humano empiece a desdibujar lo que es la humanidad misma y comience lo que es el posthumanismo, que quiere decir pasar la humanidad. Ajá, entonces ya es, no me importa, o sea, ¿qué dice el poshumanismo? No me importa lo que es ser humano, lo que venga es mejor. Ajá, nuevamente, entonces no sabemos allí qué va a pasar y el no saber, el no hacerse cargo de las creencias y de lo que esas creencias van a crear en el mundo es una total irresponsabilidad. Si ya se parte de eso, entonces, ¿por qué habríamos de confiar en gente que ya está haciendo esto y planteándolo como algo bueno? Por lo menos hay que cuestionarlo. Por lo menos hay que tener una postura frente a esto. Bien. Y por último, tenemos que de vuelta al original, de vuelta a lo que sí es. La realidad es que nuestra naturaleza ciertamente es un don.
pero tenemos limitaciones, ¿bien? Claro que tenemos ciertas incomodidades, ciertas molestias, somos vulnerables, somos mortales. Nuestro cuerpo está hecho de materia corruptible. Ujú. La materia por definición es corruptible, entonces estamos hechos de algo que en algún momento ya no va a ser lo que es. Ajá. El alma, el contrario, no es así. Bien, entonces nosotros perdimos cuando los dones preternaturales son aquellos que teníamos antes de la caída. Y antes de la caída nosotros no sentíamos dolor, no podíamos enfermarnos, no podíamos morir. Ajá. em, no teníamos una tendencia, una propensión al pecado. No, las tentaciones no se nos presentaban tan como se nos presentan en la actualidad. Entonces lo perdimos. Eso es parte de una naturaleza caída, que solo en Jesucristo podemos, Él, si nosotros le decimos sí, puede restaurar en nosotros. Y en esta vida no nos va a devolver los dones preternaturales, pero tenemos una promesa. Por fe tenemos esa promesa, ¿cierto? Quienes abrazamos esa revelación que el Señor nos ha dado. Entonces, es, es muy distinto a lo que se nos presenta como recupéralos por tu propia mano, intenta recuperarlos y a ver si te toca ser de aquellos que pueden pagar esas mejoras, por ejemplo. O sea, es un mundo de diferencia. Se ve la mano del ser humano con avaricia, con arrogancia, con soberbia, con egolatría, que quiere colocarse en el centro, ajá, y dejar a un lado a Dios, dejar a un lado esa realidad. Bien, y por otro lado tenemos que al ser humano en la realidad de su naturaleza le corresponde atender al llamado del Creador, que es su plenitud y su felicidad. Bien, tenemos que, si reconocemos nuestra naturaleza caída, nuestra naturaleza vulnerable, entonces nos damos cuenta que humildemente debemos acudir a aquel que puede devolvernos esa, a ese plan original, bien, a esa plenitud. ¿Por qué? Porque em, el apartarnos de Él es morir, ajá, es rechazar lo pleno. El rechazar lo pleno es apartarnos de Él. Entonces, ¿qué hay que hacer? Volver al Señor. Levantar así, ¡pum!, nuestro dedito para dejarnos alcanzar por Él. A eso es a lo que estamos llamados. Entonces, ese es como una forma también de dar la la batalla cultural, ¿sale? En este ámbito, nuevamente, primero en el corazón, primero dejándome alcanzar por el Señor, primero haciendo ¡pum!, ese pequeño esfuerzo de levantar la punta, aunque sea de mi dedito, y dejarme alcanzar por ese Dios que me quiere amar, que me creó por amor y que tiene tantas cosas para darme, tantas cosas para sueños por cumplir, tantas oportunidades de hacer bien a otros, de ser felices de acuerdo a un plan maravilloso y amoroso que él tiene. Y eso no va a pasar si yo me quiero colocar en su lugar. O sea, es lógica. Bien, entonces ese es el llamado, ese es el tema a grandes rasgos. Con esto cerramos el año, no sin antes pues darles gracias por su asistencia, por su atención, pedirles que difundan esta información, que compartan las invitaciones y pues encomendando este proyecto a sus oraciones, encomendándonos a sus oraciones, quienes participamos de él, y también invitarlos para el siguiente año, con el favor de Dios, vamos a continuar con las conferencias, pero ahora ya vamos a concentrarnos justo en la parte fuerte de las herramientas en las que hay que trabajar para dar esta batalla cultural. Ya vimos cuál es el problema. Ahora hay que fortalecer la parte de pues, la solución en medida de lo humano y también de lo sobrenatural, porque ciertamente no vamos solos. Ajá. Pues el Señor está con nosotros, el Señor siga bendiciéndonos. Feliz Navidad, feliz Año Nuevo. Muchas gracias por todo, por el espacio, por su atención y pues estoy atenta a sus comentarios, a sus dudas y a lo que pueda ir surgiendo.
nos vamos el otro año.